El conflicto armado más grande del siglo XX y los héroes que lo protagonizaron tienen una historia. Band of Brothers, el podcast de la miniserie de HBO. Una vez más aquí con el podcast de Band of Brothers. Yo soy Antonio Sempere y me acompaña Úrsula Cama. ¿Cómo estás, Úrsula? Bien, Toño, muchas gracias. Pues sigamos hablando de esta impresionante miniserie de HBO, la multipremiada, la admiradísima Band of Brothers, con los episodios del 6 al 10, más algunas cuestiones de trivia y de cuestiones que conviene resaltar respecto al contexto de la participación de los países latinoamericanos en la guerra, de detalles de la producción, de gente que participó en esta ambiciosa serie de HBO. Y bueno, pues si quieres empecemos por Bastón, que Bastón es el episodio número 6. Y es muy fuerte porque venimos de un episodio donde incluso sale brevemente Jimmy Fallon como alguien que trae municiones en un jeep y les empieza a decir de que no, pues están metiéndose a la boca del lobo, ¿no? O sea, les traje estos suministros, pero agárrense porque viene muy pesado. Y ven como algunos de los soldados que están siendo reforzados vienen deshechos, y ahí es donde la gente de DC Company se da cuenta de que viene la parte más pesada de la lucha. Claro. Esta famosa batalla de las Ardenas, que en inglés se le conocen como The Battle of the Bulge, la batalla de la bolsa, porque quedan embolsadas las tropas norteamericanas ante una fuerte contraofensiva alemana, mecanizada, también acompañada por bombardeos, por una cuestión muy fuerte donde ahí se estaba desatando toda la furia contenida de lo poco que había rescatado las fuerzas de Hitler. Después de estar siendo consistentemente humillados en el fuerte soviético, tanto por el invierno como por el temple del ejército soviético, pues tienen que repeler aquí a los aliados de alguna manera. Y ahí se dan muchos episodios de un desafío abierto a la muerte y a todo lo que sucede. Hay una frase que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia, que se le ha atribuido por una parte a George Patton, a Chesty Puller, a muchos soldados importantes. Pero Stephen Ambrose, él dice que se originó precisamente por un médico de combate, que la frase dice, nos tienen rodeados. Pobres bastardos, ¿no? No saben la que les espera. Y es reminiscente de otra frase también de que dicen, pues es que estamos rodeados por todas partes. Dice, bueno, somos paracaidistas. Se supone que estemos rodeados, ¿no? Claro. Ellos lo toman con una cierta filosofía, pero sabemos que la situación es muy complicada. Que vienen para empezar, en un clima donde se han dado ya matazones tremendas de uno y otro lado. Se han dado incluso cosas que se pueden interpretar como crímenes de guerra, porque está la famosa matanza de Malmedy, perpetrada por alemanes hacia prisioneros americanos. Los americanos responden en Chinon, matando alemanes también a sangre fría. Y todo esto viene amarrado con los incidentes que vimos en el episodio 2, en el día de cuando el famoso capitán Spears supuestamente pues llega a repartirle unos cigarros a unos soldados prisioneros alemanes, entre los cuales había un norteamericano. Y pues hay uno de los soldados, el soldado Malarkey, llega y saluda incluso a este soldado porque pues le llama la atención de que es un americano que está entre ellos. Y dice, sí, soy parte de estas tropas que fueron reclamadas por Alemania. Porque entonces, mi familia era alemana. Mi familia era alemana, pero pues teníamos que defender a la patria. Entonces nos regresamos a Estados Unidos para defender a Alemania y para luchar por ella, y ahora pues me tocó estar del lado perdedor. Qué fuerte. Sí. Pero estos soldados después son eliminados y no se ve claramente, pero corre el rumor de que Spears los mató a sangre fría a todos, ¿no? Esas cuestiones se dan en la guerra. Hay que hablar de que, si bien se habla de esta como la última guerra justa, porque sí entiendes que los alemanes y propiamente Hitler era el malo, pues había brutalidad y había salvajismo de uno y otro bando, porque es la guerra, claro, ¿no? Entonces, bueno, incidentes como estos se multiplicaron uno tras otro. Pero bueno, vamos a llegar a Bastón, y ahí vemos todo a través de los ojos del médico de combate Eugene Rowe, que es un famoso traiteur, que es como se le dicen entre los Cajuns de Nueva Orleans, pues que viene siendo como un curandero prácticamente, ¿no? Porque no es un médico per se. Pues es un médico, pero lo que es muy interesante es que tiene alcances bien limitados. Sí, no precisamente Pues, o sea, ¿qué le dan? Le dan vendas y le dan morfina, pero se acaba la morfina y entonces hay uno que dice, no puedo orinar porque no soporto el dolor. Que imagínate ahorita, Toño, así de, no puedes orinar, vas a la farmacia y hay 50 y...
Ahí, allá. imagínate, orina en el frío y no te voy a dar nada. En el porque frío no hay. gélido, porque aparte No hay nada. vemos que las condiciones del clima, No, es Úrsula, una son... cosa. Ves te da frío. Dices, déjame, Sí. voy por una cobija, Sí, por Dios santo. este es el episodio de la serie donde si todos los que lo ven, lo vieron con chamarra y Es suéter porque está frío pesado. todo el tiempo. Y el cuate que dices, sí, va con todo el empuje, todo lo que... ¿Pero qué hace? Poner una venda en un pie mutilado o una dosis de morfina que la guarda como si fuera de oro porque ya no hay, porque no llegan los suministros. Porque claro, como están embolsados, pues tampoco les llegan los apoyos. Y luego los aviones, los suministros... Los tiran en las vidas Ay, me río, enemigas. no me debería de reír. No, Qué pero horror, es que es trágico. es parte de la comedia absurda que puede ser la guerra. Exacto. Y hay una cuestión, hablas de esa dosis de morfina. Creo que la dosis más importante que enfrenta Eugene Rowe es esa dosis de realidad, de que por mucho que intente hacer el bien, No va a cuidar poder. a su gente y todo, no va a poder. Él entabla una relación hasta enternecedora con una enfermera. Que está ahí prestando atención a los heridos de combate en una iglesia que está totalmente bombardeada por todas partes, pero están intentando hacer lo humanamente posible con los recursos a la mano que son limitadísimos, y está cambiando aquí de repente alimento por esto y por unas cobijas y por unos zapatos limpios. No, sí, claro. Y de los cadáveres, porque hay uno Sí. que se quitó la bota para no sé qué cosa y cayó una bomba y no tiene botas. Y Entonces entonces le falta está en la algo. trinchera helada, sin botas. Le dice, por favor, si vas allá, tráeme unas botas. ¿De cuál calzas? Pues como todos. Y tienes que ir a los muertos. Y claro, y entonces va a los muertos y le trae las botas. Eso es terrible. Es tremendo, eso es tremendo. Y lo que les podamos decir, lo que nos puedan mostrar la serie de Bastón, realmente creo que se queda corto. Yo, ese capítulo en el libro, realmente llegó un momento que dije, ya no puedo leer más de esto. Así es, sí. Porque la carga emocional es muy tremendo. fuerte, porque lo que viven esta gente ahí es salvaje. Pero pues también te habla de una cuestión un poco de que hay un triunfo al final, porque pues cuando logran ser relevados al fin y escuchan lo que se habla de ellos como el máximo exponente del El heroísmo heroísmo. en una situación desesperada, ¿no? Y ahí es realmente donde la 101 aerotransportada, la Easy Company, realmente se gana, digamos, ese reconocimiento tan fuerte y ese famoso sobrenombre de los Battered Bastards of Bastogne, ¿no? O sea, los bastardos vapuleados de Bastogne, ¿no? Que pues es muy elocuente el término porque sí, les llueve por todas partes. Hay una cantidad de bajas devastadora. Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no va a ser lo peor que todavía van a enfrentar. No, todavía van a claro. enfrentar cosas más terribles en el episodio 7, The Breaking Point, que como su nombre lo dice, es el punto de quiebra. Es el punto donde a través de Carwood Lipton, de Donnie Wahlberg, él pasó a ser uno de los New Kids on the Block. Cuando se acaba ese boom por esa banda juvenil, se convierte en actorcillo, es hermano de Mark Wahlberg también. Y él se topa con este rol en Band of Brothers y de ahí se convierte ya en un actor hecho y derecho. Y su interpretación de Carwood Lipton es maravillosa porque es un tipo muy sosegado, muy discreto en su accionar, pero él logra mantener como que la cohesión ante el ascenso de algunos de sus compañeros, ante el ascenso de Winters, etcétera, ante las muertes de otros, y siempre mantiene el grupo unido. Y lo ves a él saltando de trinchera en trinchera a ver cómo está este y cómo está el otro y dónde está el de más acá, qué te falta. Oye, te manda un consejo, no me enciendes el cigarro ahorita porque hay toque de queda y te puede ver un francotirador y dispararte, ¿no? Lo ves realmente pasando de un lado a otro en este lugar de Bélgica que se llama Foy. Y Foy es un lugar también devastador. O sea, vemos que las baterías alemanas estaban diseñadas para explotar arriba de las copas de los árboles para que los árboles hicieran metralla. Y obviamente, pues... Sí, que las astillas te aniquilaran. Y vimos realmente lo que es el precio que hay que pagar también ante un liderazgo pobre. Porque ya en estos momentos el que está llevando el pelotón ya no es el heroico Winters, sino que es el teniente Norman Dyke, que le llaman Foxhole Norman, porque se le habían metido en su trinchera, se daba sus paseos, de repente preguntaba, hágase cargo, y nunca lo veían los soldados, nadie le tenía respeto. No, ese personaje es súper angustiante. Es porque es lamentable, dices, porque es, pues lo que les toca a ellos es obedecer a su superior. Eso es lo que les toca. Pero si les toca un superior imbécil, pues los van a matar a todos, así de fácil. Y hay por ahí incluso una controversia, porque al parecer la familia de este militar, ellos reclamaron de que no fue un retrato fiel a lo que él representó, porque él tenía ciertos episodios de combate y ciertos momentos, pero lo que se sabe, que Stephen Ambrose dijo, a ver, este es el testimonio recogido de
todos los soldados que sirvieron abajo de él. Entonces, sí, es muy circunstancial la situación en la que puedes recibir una medalla. Totalmente. Eso es muy curioso. Hay por ahí un incidente del famoso Talbot, que él está herido en el combate porque lo hirió uno de sus compañeros, en la famosa noche de la bayoneta, ¿no? Ay, sí. Y él habla de que uno de sus compañeros lo hiere, cae en el hospital y acaba recibiendo más condecoraciones que le dan por error. Entonces tiene más que una. Entonces dices, no que te hayan dado una condecoración habla de ti como un buen soldado necesariamente. No, a lo mejor claro estabas no. en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y hay gente que hace tremendos episodios de heroísmo fuera de toda concepción y que los mantiene callados o no se les alcanza a ver o no se sabe porque a lo mejor toda esa unidad después fue erradicada en una acción de combate y ya nadie se enteró. Entonces, el retrato que hacen de este famoso teniente Dyke es muy duro. Y en algún momento, después de un bombardeo terrible donde recién se había reintegrado el soldado Joe Toy, interpretado por Kirk Acevedo, pierde parte de la pierna en el bombardeo, sale Garnier de su trinchera a jalarlo, cae otra ojiva, ahí pierde la pierna Garnier. Y ves a Buck Compton y te dicen algo muy, muy, muy fuerte. Dice, Buck Compton era un soldado ejemplar. O sea, un espécimen físico, un tipo inteligente, había hecho unas acciones de guerra tremendas, se había ganado el respeto de todo el mundo, pero el ver a sus compañeros, a sus hermanos ahí destrozados, ya fue demasiado para él. Sí. Ese fue su punto de quiebra. Y es donde hay que pensar de que hay puntos de quiebra para algunos y otros, para ese punto de quiebra realmente lo que hace es sacar lo mejor de ellos. Y creo que es el caso de Lipton, ¿no? Porque él, calladamente y todo, se convierte en un líder. Y cuando llega esta acción tremenda donde relevan durante el combate al teniente Dyke, porque están tomando una posición y quiere reunirlos a todos de nuevo y no sabe qué hacer. Ay, y grita. Sí. No, eso es espantoso. Angustiante. Dios mío, decide algo. Lo que sea. Pero y le dice, decida porque le están llamando, decida. Y el otro, es que sí, y extiende el teléfono. No aparte, le están lloviendo balas por todas partes. Es una situación angustiante por donde la veas. Y está ante la inacción y entonces llega el famoso Spears, que bueno, pues obviamente cargaba con esa historia de ser un asesino a sangre fría, y el tipo recorre entero el terreno de combate, da la notificación a los que están aislados del otro lado de lo que tienen que hacer y regresa, ¿no? Porque dice, lo más impresionante no fue verlo recorrer las líneas alemanas y que todo el mundo lo voltea a ver como, ¿qué hace este tipo aquí? Como un suicida, claro, ¿no? Sino que después de ese recorrido todavía regresó. Y esa acción de guerra lo hizo acreedor a medallas, a reconocimientos. Y también se sabe que Spears fue de los pocos militares de la compañía Easy que siguió en activo en el ejército y alcanzó grados muy elevados y después ocupó posiciones muy importantes dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas porque había nacido para esta cuestión. Cosa que Dyke no había nacido para este puesto y esta responsabilidad. Pero habla mucho de que lo que a unos los puede destrozar, a otros les da fuerza para seguir adelante, ¿no? Entonces, este episodio de The Breaking Point, bueno, ya vemos que al menos sí sabemos de que las situaciones son muy exigentes, pero ya se empieza a ver un avance hacia el final, hacia lo que viene. Ya se atisba de que los alemanes están intentando demorar lo inevitable. Sí, que en realidad ya la tienen perdida y que eso pues ya es como una cosa de orgullo y necedad, ¿no? Y la parte que no menciona la serie, obviamente, porque bueno, pues lo estamos viendo a través de la óptica de esta pequeña unidad, pero es que lo cierto es que los alemanes, y todo el mundo lo sabe, y creo como historiadora, Úrsula no me dejará mentir, la guerra realmente se pierde en el frente soviético, ¿no? O sea, sí, claro, en el crudísimo invierno que jamás se imaginan que se van a encontrar, porque igual le creen que en 5 semanas, en un veranito, y se topan con una resistencia, un encarnizamiento que jamás se imaginaron. Y también eso lo podemos ver en otra serie de HBO que se llama Chernobyl, que dicen, solo los rusos pudieron haber afrontado una tragedia como Chernobyl como la afrontaron. Y pues solo los rusos podían haber afrontado una ofensiva alemana como el frente ruso ante un enemigo devastador, ante una fuerza militar poderosísima y perfectamente entrenada. Pero estos de repente mandaban a gente con un palo en la mano para que simulara un rifle. Entonces si moría el de al lado, entonces tomaba su rifle y tú seguías luchando. Esa mentalidad que inculcaba Stalin de aquí lo que importa es Rusia. Sí, claro, y tú no importas, no eres más que una pieza más.
esa situación es lo que les permite prevalecer en ese invierno terrible donde sean los episodios más terribles del mundo. Y si algún día se hace una serie de televisión sobre el sitio de Stalingrado, señores, prepárense porque esto les va a parecer, bueno, un domingo en el parque, ¿no? Realmente es una cosa devastadora. Pero sí, veíamos que Alemania ya está muy desgastada en ese sentido. Y de hecho, incluso hay referencias de los soldados alemanes de que le dicen, no, yo lo estuve tranquilo. Yo estaba cuidando cafés en París, ¿no? Los que estuvieron fregados fueron los que fueron a Rusia, ¿no? Sí, a San Petersburgo, a todos esos lugares, Leningrado, Stalingrado, ¿no? Bueno, después de episodio 7 de Breaking Point viene el episodio 8 que se llama The Last Patrol. Y aquí es donde vemos un poco esas incongruencias de la guerra y de combate, ¿no? Vemos primero que regresa David Webster, el interpretado por Ian Bailey, que pues, había sido herido en un episodio anterior y se tomó como que su tiempo para regresar al combate y sus compañeros lo resienten. Porque dicen, oye, pues también Perconte fue herido, se regresó. Garnier se escapó también del hospital. Claro. O sea, todos estos y tú te tomaste tu tiempo. Entonces, él no encaja de regreso. Él ahora es un nuevo, que es lo que vimos en Replacements de alguna manera, ¿no? Y le cuesta trabajo encajar. Pero llega a un lugar donde están de repente muy desenfadados y ves que uno puede morir de una manera tan absurda como que te caiga un mortero mientras vas caminando con un costal de papas. Sí, claro. ¿Qué es lo que decíamos? La guerra no necesariamente es en el frente de batalla, bajo el fuego de los fusiles, puede ser eso. Sí, el esquema del heroísmo es muy es relativo. Una línea tenue, ¿no? Claro, muy relativo. Y en este episodio pues vemos con agrado también la llegada de un rostro que es familiar porque se parece mucho al productor de la serie Tom Hanks y se trata de su hijo Colin Hanks. Su hijo Colin Hanks está interpretando a un teniente, el teniente Jones, recién egresado de West Point. Jamás ha visto combate, pero es muy propio, muy educado, muy by the book, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, claro, pero es como muy petulante. Pues también, sí, porque llega aparte a una compañía donde están todos desarrapados, sin rasurarse, todos estos unos cochinos. Y llega con su uniforme planchadito, todo bien acá, muy propio. Sí, quiero participar. A ver, ni te hagas ilusiones. A ver, tú vienes aquí casi de observador, tú no has visto combate. Esto es para gente grande, ¿no? Sí, claro. Y cuando lo analizamos bien, dices, sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿1 año, 2 de edad, quizás? Sí, nada. Pero sí ¿cómo en un año envejecías 20 años? Simplemente veamos al soldado Malarkey, ¿no? Que es de los que vemos más devastados porque él ha perdido a sus mejores amigos, ¿no? Skip Mock murió también cuando cae uno de los morteros. Hay un montón de cosas que él le ha tocado vivir y lo vemos destrozado. Y hay un momento donde llegan unas duchas ahí para los soldados, unas duchas calientes, y los ves que es como un tesoro para ellos el poderse dar un baño caliente. Ducha caliente después de ¿cuánto tiempo en el invierno? Pues claro que la ducha te abrazas a la regadera. No, y ves el rostro de Malarkey con la barba crecida, con ese cabello rojo que casi sientes que se le puede caer de un mechón al primer tirón. Lo ves derrotado anímicamente y tenía que salir en la noche a una patrulla. Y es cuando Webster decide tomar la decisión, ¿saben qué? De alguna manera me tengo que ganar mi derecho a reingresar al equipo. Y él se ofrece a participar en y él va como un poquito cuidando a Jones, ¿no? A Colin Hanks, ¿no? Al joven, ¿no? Uh-huh. Pero también notamos que la misión es ir a traer un prisionero y extraer inteligencia de esta cuestión. Todo el esquema implica atravesar un río donde están, tiene que ser de noche, tiene que ser a la callada, en unas balsas de lo más inestable. Hay unos que no saben nadar. Que a nosotros nos parecería como que cómo no saben inaudito. Nadar. No saben nadar. No tienen por qué, muchos de estos tipos no tenían por qué saber nadar. Y pues obviamente ves que ocurre, todo empieza a salir mal. Todo mal, sí. Uno de los miembros de la compañía pierde la vida también de una manera prácticamente absurda. Sí. Y sí logran hacerse de un prisionero. Y realmente la preocupación de estos es mantener con vida al prisionero, porque le están poniendo una golpiza tal en la frustración y en el odio de lo que acaba de suceder, que entiendes por qué muchos de estos crímenes de guerra después pasan sin reporte, porque los superiores saben que hay que darle de repente un cierto desahogo a los soldados, por cruel que suene, pero también tenían una misión, que era capturar un prisionero. Y aquí lo irónico es esto, la misión es exitosa, y el coronel Sink está muy feliz porque está presumiendo que misión exitosa, consiguieron un prisionero. Sí, murió uno de nosotros, pero no importa, tenemos nuestro prisionero, ¿no? Sí, claro. Y les encarga la misma misión al día siguiente. Y es cuando ves que a todos se les cae el rostro de... Que ya están hasta el gorro. Como, ¿por qué? Sí. Ya no es necesario, estos ya van en franca retirada. ¿Qué le vamos a sacar de información? Y ahí notamos que Winters toma una decisión. Para muchos puede ser polémica, pero para mí ahí lo vistió de pies a cabeza. Y es decir,
Bueno, pues va a tomar aquí a sus, le habla al soldado que se va a hacer cargo de la misión, se vas a tomar a tal hora, te vas a juntar con estas personas y pues vas a decir después que cruzaste el río, que incursionaste al otro lado y no pasó absolutamente nada, no encontraste prisioneros. Vilmente van a simular que hicieron la operación, el operativo, digamos. Él no va a decir nada y aquí pues no pasó absolutamente nada, no arriesgamos otro soldado. ¿Tú cómo lo ves? Pues es que ese es también el asunto, ¿no? En el fragor de la guerra, bueno, puedes como ir decidiendo conforme, porque tu vida está en peligro, pero cuando las cosas ya se van calmando y la adrenalina baja, entonces tienes más tiempo para pensarlo y para decir, estos pobres han estado sujetos a un maltrato espantoso, a unas condiciones de lo más adversas, que tanto vale la pena. Pero claro, entonces contravienes a todo lo que debe de ser un militar, que es obedecer órdenes. Claro, uno, ¿qué es lo que hace? Se quiere parar a abrazar a Winters, por supuesto. Que dices, claro, sí, salva a los pobres. No se jugaron el pellejo meses, casi les amputaron un pie por el frío para irse a morir en un arroyito, porque el señor quiere un prisionero. Que no le va a aportar nada de información valiosa. Exacto, que no va a decidir el curso de la guerra, ni va a determinar, ¿no? Como nada, es nada más una cosa como de necedad, que también se jugó eso mucho en la guerra, de egos, ¿no? De levantarte el cuello y decir, este es mi logro, o esta era mi compañía, o estos eran mis soldados, y gracias a mí dices, no, pues espérate, ¿no? También es gracias a su propio esfuerzo, y también hay que cuidarlo, no puedes estar maltratando a los soldados que al fin y al cabo son, ¿no? Como pues el emblema de tu país. Hablamos en el episodio anterior del caso de Montgomery, que había derrotado, entre comillas, a Erwin Rommel, al zorro del desierto, en el Alamein y en este frente africano del norte de África, y se hace de una fama tremenda, y de ahí le tienen como que muchas consideraciones cuando se demostró de que no era necesariamente el mejor estratega, pero el ego funcionaba mucho. Y él realmente entra en un conflicto muy fuerte con el ejército, porque él da una conferencia de prensa, fíjate, después de una acción militar, donde alaba mucho la labor de los generales americanos, pero los generales americanos lo toman como una forma hasta displicente de decir, se está haciendo propaganda de qué bien lo hice, gracias muchachos por echarme la mano. Y eso pesa mucho, ¿no? Entonces, como dices bien, el ego. Pero en este caso, sabemos que Dick Winters no tiene ego, que él, si ha avanzado, ha sido por puros logros y opera mucho el sentido común dentro del decir, no vamos a ganar nada con esto, aquí quedó la historia. Claro. Ese episodio ahí concluye y ya vamos a entrar a la recta final, con un episodio que se llama Why We Fight. Este episodio es peculiar primero porque lo narra de alguna manera, o sea, quien lleva el hilo conductor es Lewis Nixon, que Lewis Nixon era un chico bien, digamos, hijo de una familia de millonarios, el pueblo de Pensilvania de donde él venía se llama Nixon, entonces él poseía empresas, todo este rollo, y sabías que es un tipo que no iba a haber combate, él lo dice, ¿no? Dice, pues yo no maté a nadie, creo que le disparé mi arma en ningún momento, él se la vive echándose su whisky, está todo desesperado en este episodio porque él desarrolla un alcoholismo impresionante durante la guerra y eso lo habla en su biografía, y él anda buscando su whisky de preferencia, el Bat 69 famoso, ¿no? Y él nos va narrando cómo ocupan un pequeño pueblo en un lugar que se llama Landsberg, y ves que en el pueblo pues había gente que recibe a los americanos con mucho recelo, digamos. Pero los americanos hacen un descubrimiento terrible en Landsberg, que es un campo de exterminio. Y ahí, pues el episodio se llama Why We Fight, pues entiendes por qué están peleando, ¿no? Porque ahí ves cómo cambia automáticamente el estado mental de muchos de ellos, de que comprenden la magnitud de lo que sucedió, pero sobre todo analizan qué fue lo que hizo que a unos cuantos kilómetros está un pueblito que era un pueblito alemán común y corriente, ¿no? O sea, muy normal. Sí, claro, que eso representa, digamos, es como un episodio que representa lo que sucede en muchos otros lugares, ¿no? Había un campo de concentración gigantesco. Y sabíamos. Y no sabíamos, aquí nazis casi no había, que eso es lo que dicen muchos corresponsales de guerra después. Llegabas a un pueblo y te decían, no nazis, bueno, judíos sí había, pero luego se fueron, quién sabe. No sabemos dónde están. Exacto, ¿no? Que eso causa muchísima furia. Y además es real esto, cuando llegan al campo de concentración, ellos, en la serie insertan esta escena en la que él entra a la casa de la esposa de un ex militar general. Sí. ¿Por qué? Porque te van a enseñar cómo esta mujer vive en una casa lujosísima, divina, preciosa, opulenta. Estas personas viven en condiciones infrahumanas.
Y entonces lo que hacen es poner a esas personas a enterrar los cadáveres de la gente que supuestamente no sabían que existía. Y esa que mujer, eso es real. esa mujer lo ve desafiantemente a Nixon cuando esto ocurre, como diciendo, ¿qué haces en mi casa? Profanando mi vivienda en busca de alcohol y todo este rollo. Y cuando vuelven a cruzar mirada, cuando ella está enterrando muertos, ves el rostro de ella que se desencaja porque creo que no hay un ser humano racional que pueda presenciar lo que ocurre en este lugar y permanecer incólume, ¿no? O sea, es terrible la situación. Y también vemos pues, gente precisamente como el soldado Lievgot, por ejemplo, que era el traductor de esta compañía, que le ves el odio tan exacerbado. Y esto es curioso. Mucha gente pensaba que Lievgot era judío, porque el apellido pues, es un apellido alemán, es una construcción, Lievgot me parece que es amor por Dios, una cosa, ¿no? El amor de Dios. Y mucha gente pensaba que Lievgot era un alemán y él decía que no. Y sin embargo, él decía que a él lo que le molestaba, y por eso era tan cruel con los soldados alemanes, era porque él era de ascendencia alemana. Entonces decía, ¿por qué le dieron tan mal nombre a mi país con actos tan deleznables como favorecer a los nazis, ¿no? Entonces, eso explica también mucho de su proceder y de que él se convierte de repente como en cazador de nazis, ¿no? Y anda buscando a este que está escondido en una cabaña no sé dónde, y este por acá. Anda haciéndose justicia por mano propia y eso se volvió un factor común. Había mucha gente ya en franca huida y ahí es donde entra otra vez el contexto latinoamericano. Hay dos países concretamente donde suena mucho la presencia de alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial, pues escapando de los juicios eventuales y todo esto, ¿no? Muchos entraron por Brasil. En Argentina también se dio muchísimo esto y pues muchas de las cacerías de nazis ocurrieron en estos países, ¿no? Sí, efectivamente, porque claro, cuando llegan al campo de concentración, y eso llama también mucho la atención, porque para nosotros el campo de concentración es algo que hemos visto mucho, es espantoso, conocemos bien el hecho, pero cuando ellos entran al campo de concentración y empieza a traducir, dice, ¿pero qué es esto? ¿Estos qué son? ¿Esto es una cárcel? Dicen los americanos. Sí, pero ¿y qué son? ¿Qué delito cometieron? Y entonces le empieza a decir, pues son zapateros, son filósofos, hay gitanos, como diciendo, pues no, como la comprensión de ese momento que es fundamental, porque pues decían que había campos de concentración, vagamente había quien... Pero este tipo de soldados que estaban jugándose la vida por otro lado, pues no tenían ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, claro, cuando termina la guerra, empiezan la estampida. Y en esto justo que platicábamos al principio de la suplantación de identidad, ¿no? No hay registros, entonces puedes tomar la identidad de alguien más, cruzas el Atlántico haciéndote pasar por, qué sé yo, ¿no? Te escondes. Y claro que había lugares que eran como más propicios para lograr eso. México era un país mucho más difícil. Totalmente. ¿No? Para esas triquiñuelas, digamos. Pero pues sí, en la guerra precisamente el protagonismo de ciertos países y en el Cono Sur pues se resume a estas cuestiones, ¿no? Unos no eran abiertos simpatizantes, pero al menos permitían que hubiera esa presencia de otras ideologías, ¿no? Entonces... llama la atención Argentina concretamente, bueno, en el estuario del río de la Plata, entre Montevideo y Argentina, ocurre el hundimiento del Graf Spee, ¿no? Que estaba rodeado y muy dañado el barco, y el capitán acaba suicidándose en un hotel en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, o sea, ya sabiendo que perdió su parte de la guerra, ¿no? Pero este tipo que se quita la vida ahí, pues hubo muchos que al contrario, que hicieron una nueva vida en estos lugares, ¿no? Conviene hablarlo, simplemente hay que pensarlo como un producto de sus tiempos, o sea, en aquella época era muy fácil tomar partido por uno y otro, porque incidentes como lo que vemos en Why We Fight, mucha gente no sabía que existían estos campos de exterminio. No, y a ver, es que esto que dices, terminó. Mira, esta cosa, Toño, que nosotros estamos muy acostumbrados, vuelvo de nuevo a la información inmediata, ¿no? A la tele. O sea, por ejemplo, en México no hay tele. No. No hay tele, no existe la televisión. Entonces, no es como lo mismo en otros países latinoamericanos. Pues, ¿cómo te enteras? Radio, ¿no? nada más. La radio, es la radio, y si tienes radio se oye como comunitariamente. Porque no es como que yo tengo mi radio en mi cuarto, son unos armatostes enormes, claro. ¿no? Y entonces también hay que entender que eso fue posible, o sea, pudieron escabullirse como ratas y esconderse, porque también era fácil. Las comunicaciones no eran lo mismo. Y es más, mira, qué cosa más clara que al final de ese episodio ves que llega Nixon
a avisarle a los otros soldados de que Hitler se quitó la vida, ¿no? Y él te lo menciona, y cuando él lo menciona ya ocurrió hace días y estos no sabían, seguían luchando, y el protagonista, el detonante de este gran conflicto internacional ya estaba muerto, ¿no? Entonces es un poco esa visión triste de porque aparte ocurre en el momento donde están, hay un músico que está tocando, ¿no? Están músicos ahí en esa plaza, donde están también levantando pues mucho del destrozo que hubo durante la guerra. Y te das cuenta que esto va a ser un proceso largo de reconstrucción, pero no solo de reconstrucción física de edificios y de estas cuestiones. Emocional. Y también de países y de esta cuestión de cómo pudimos permitir eso. A mí me llama mucho la atención de que en Alemania el nacionalismo, no hablo del nacionalsocialismo, es una corriente, ¿no? Que es lo que son los nazis, pero el nacionalismo alemán estuvo mal visto hasta tan poco tiempo como la última vez que celebraron un mundial de fútbol, que fue en 2006. Y se hablaba mucho de esa cuestión que decían, qué curioso que Alemania, los triunfos que tiene después en gestas deportivas y cosas así, no se sentían ni con la comodidad de festejarlos, porque seguía pesando sobre ellos esta historia, ¿no? Sí. Un amigo que es aficionado a las carreras de Fórmula 1 me decía, cuando Michael Schumacher, el piloto alemán, ganaba grandes premios, tú veías en las casas que ondaban banderas, pero de Ferrari, de su escudería, no banderas alemanas, porque mover tu bandera alemana se tomaba como un gesto hasta beligerante. Y bueno, dices, bueno, sí, tú fuiste el que arrancó dos guerras mundiales, pues sí, claro, quizá mantener un poquito o sea, que modera tu entusiasmo, ¿no? Sí, claro. Pero esa es otra gran serie de HBO, Curb Your Enthusiasm, por favor, véanla. Cambiando de tema rápidamente, pues pasemos ya a la conclusión de Band of Brothers, de esta recapitulación a través del podcast. En el episodio número 10, que se titula Points, ¿a qué aluden estos puntos famosos? A los puntos que necesitabas para poder obtener tu baja y ya no seguir sirviendo en el ejército, porque sí, ya había terminado la guerra, ya habías tenido la victoria europea, pero faltaba la victoria en el Pacífico. Y es que ese escenario asiático, el escenario del Pacífico, que era complicado, porque los japoneses estaban dispuestos a morir hasta el último hombre como nación, con tal de evitarse la deshonra de perder una guerra mundial. Entonces, se sabía que si había sido complicado el escenario europeo, el escenario del Pacífico era mucho más devastador. Sí, claro. Y reitero, vean The Pacific, otra miniserie de HBO, también producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, entonces les va a gustar. Pero bueno, en Points, ¿qué estamos viendo? Ya es, pues digamos, son el cierre de los ciclos, ¿no? Y vemos también de que incluso con la guerra terminada y ganada, la desesperación de Winters y todos es que sigue habiendo bajas. Vemos a este soldado Janowicz, de origen polaco, interpretado por Tom Hardy en su primer gran papel en pantalla. Este joven soldado que pierde la vida también de una manera absurda, ¿no? O sea, se vuelca aquí un jeep porque se cae un tambo de un bidón de gasolina en medio de la carretera. Después hay otro que no se identifica porque viene una patrulla, entonces alguien dispara porque se pone nervioso. Luego nos enteramos de que gente como Shifty Powers, el francotirador estrella de esta división, que incluso tiene un momento muy cercano con Winters donde le dice, ¿qué le voy a decir a la gente cuando regrese de las cosas que he hecho aquí? Y él le dice, diles que eres un gran soldado, eres un buen soldado, Shifty. O sea, él lo intenta tranquilizar de lo que pasó en esta guerra ya fue, sácalo de tu mente porque no te va a llevar a nada. Claro, pero es que nadie lo puede sacar de su mente y ese es el asunto, ¿no? Termina la guerra y ¿no? Estas escenas de los pasajeros que les revisan el pasaporte porque ya se van, quién se va con esto, suba a tal persona, los desplazados, que es una cosa espeluznante, los desplazados en la Segunda Guerra Mundial, la gente que no tiene ya dónde ir, no tiene familia, no tiene papás, hijos, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene nada. Muchos ni ellos, ni registro hay de ellos. No, nada, que son unos fantasmas, unos cadáveres caminando. Y en este ambiente donde, claro, ellos están con la adrenalina a tope durante 2 años, lo que sea, y de pronto ya la adrenalina, no, ya vete quietecito y estate pues, quieto un ratito y pues, ahorita traemos cigarros y traemos algo de alcohol. Y no puedes, porque tu cuerpo está acostumbrado a la adrenalina y necesita esa adrenalina. Y están enloquecidos, porque ya no hay combates, porque ya no hay frente. Pero entonces, ¿qué hacen con todo eso en lo que se programaron durante años para vivir que ya no existe? Así.
Ya, no, olvídate de todo, tú eres un buen soldado, no, ¿cómo? Vemos el incidente de este soldado que está ebrio y que descarga su arma y mata a otro soldado. Y vemos la golpiza que le están poniendo. Y es una golpiza de impotencia y desesperación de por qué está sucediendo esto, por qué no podemos dejar de morir. Hay que entender que un conflicto de este tamaño no puedes frenarlo en seco. Va a seguir trayendo muchas secuelas y muchas cuestiones. Y se saben que incluso que aún con la guerra terminada y firmada todo esto, había gente que regresaba a sus casas y todo, y ahí era ajusticiado por los que antes eran sus vecinos. Sus vecinos, ¿no? O sus amigos, sí, por supuesto. Es decir, uno también tiene en la cabeza la firma y Yalta, los tratados de paz. Y ahí acabó todo, ¿no? No, y las secuelas, el impacto psicológico, la destrucción, digamos, anímica de millones de personas, es algo que retrata bien en este final. Es que, bueno, ok, ya peleamos por esto, ya se acabó. ¿Y ahora? Aquí lo más curioso es que Winters mismo no sabe cuál va a ser su futuro. Por un lado, sabe que él puede seguir haciendo carrera militar, pero no quiere. Por otro lado, Nixon ya dijo, ¿por qué no vienes acá a trabajar conmigo, hombre? Toman la oferta, que no sé qué. ¿Para qué sigues peleando? Pero él sigue preocupado por sus hombres. Y se da cuenta de que ya no los va a tener a él, o sea, no lo van a reasignar con ellos. Y cuando él presenta sus papeles para pedir que lo vuelvan a enrolar, ves que está el militar que le está leyendo y les decían, ¿sabe qué? Es que esta guerra ya terminó para usted. O sea, medio entiendo lo que quiere hacer, pero esto ya terminó. Deje esto en manos de alguien más. Y ahí creo que a él le cae en el 20 de muchas cosas de decir, ok, ya puedo dejar esto y no quedó en mí. O sea, él todavía hizo un último esfuerzo por seguir sirviendo a su país, pero no volvió a hacer carrera militar ni nada. Él encontró un futuro trabajando precisamente con Nixon y haciéndose grandes amigos y realmente tomando toda esa experiencia de guerra y construir algo. Y lo más interesante es que este final de la serie donde repasamos a los sobrevivientes y todo lo que fue de ellos después de la guerra es muy elocuente, ¿no? Te habla el que tenía el sueño de regresar y manejar su taxi y regresó a manejar su taxi. Sí. Otro que, bueno, George Loss, que era simpaticísimo, que dicen, se convirtió en un handyman, ¿no? En un tipo, ¿cómo se le dice? Un milusos. Un milusos, una persona que lo mismo hace plomería, que esto. Y el tipo cuando murió, se presentaron más de 1,600 personas a su funeral. Sí, un tipo extremadamente apreciado. Y todos de alguna manera hicieron una carrera, el que se casó, el que tuvo hijos, el que hizo carrera militar. Todos llegaron a un fin interesante, pero al final concluimos con esos testimonios de los soldados Real de Easy Company. Y perdón, ese es el punto donde los hombres y mujeres y todos lloramos por igual porque es tremendamente elocuente. Escuchar todos los testimonios de estos soldados y cuando le preguntan a Winters, y él lo habla, ¿no? Dice, ¿Tú fuiste un héroe en la guerra? Dice, yo no fui un héroe en la guerra, pero serví en una compañía de héroes. Sí. No le puedes pedir más a la serie que esa frase literal. Es muy conmovedor. Y realmente, porque además uno cree que estas personas que salen al final hablaban todo el tiempo de eso. No. Porque regresaron de la guerra y era sepúltalo, no, ¿sabes por qué? Porque nadie va a entender. Nadie va a entender lo que viviste, nadie va a entender por qué los mataste, nadie va a entender lo que es estar 3 meses en una trinchera helada con el pie a punto de que se te congele. Solo los que estuvieron ahí, solo los que estuvieron. ¿No? Pero yo te puedo asegurar que no se reunían a hablar de la guerra. ¿Quién va a querer hablar de eso? Sí. Nadie. Nosotros hablamos porque es épico, porque claro, en la pantalla es, pero los que lo vivieron, ¿qué harían? Seguramente eran de esos que tenían los cajones llenos de rastrillos, llenos de jabones, la cena llena de comida por si hacía falta, ¿no? Claro, pero la cultura de posguerra. Me voy a juntar con Malarkey y Lipgott a ver si hablamos de los muertos que decimos. No, y aparte es curioso, eso es, a mí me sucedió, bueno, mi abuelo peleó en la Guerra Civil Española y todas sus memorias de guerra, él y sus amigos, eran de los incidentes graciosos, cosas que les habían sucedido, claro, pero jamás te hablaban de situaciones de combate y mira que les tocó ver cosas terribles y bombardeos y mil cosas. Y sabes que es un tema común. Ellos ya saben lo que vivieron, no tienen necesidad de seguirlo viviendo, pero todos se distinguen por esa vivencia en común que los hermana y les hace entender lo que hicieron alguna vez. Entonces, pues a grandes rasgos, pues ¿qué más les podemos decir para recomendarles esta serie que realmente la carta de presentación es el nombre mismo? Band of Brothers, todos tenemos una referencia. Y quizá repasar, les hemos dado como que pruebas de todos los superestrellas que han participado en esta serie, pero hay muchos nombres que se nos van porque ni siquiera eran personajes principales. El caso concreto, el más marcado creo que es el de Michael Fassbender, sí, que lo vemos en prácticamente todos los episodios, tiene unos cuantos diálogos por ahí y yo dije, qué visión de Spielberg diciendo, ok, la serie no está escrita los guiones con él en mente,
pero tiene algo, tiene una cuestión. Él en esta serie conoce a James McAvoy, después ellos se hacen famosos en películas y ellos tienen una gran amistad a nivel actoral, pero en este grupo de gente también se formaron grandes amistades a nivel actoral, porque es curioso, muchos hicieron este entrenamiento de combate para poder interpretar a soldados en guerra. Y ahí se hicieron grandes amigos, ¿no? Entonces llama la atención también otra cuestión de que la mayor parte del elenco de norteamericanos son ingleses, son australianos, pues africanos, o sea, son de todas partes, canadienses, escoceses, por supuesto. Claro. Y hay algunos americanos que se han colado por ahí. Hay latinos, por supuesto, estamos bien representados. Está René Moreno como con el soldado Ramírez. Hay varios nombres ahí que nos llaman la atención, pero es curioso cómo sí, este elenco dio una cantidad de actores famosos. Jamie Bamber, que después lo vimos en la serie de Battlestar Galactica. Tenemos ¿cómo se llama? A Dominic Cooper, que después, bueno, lo hemos visto en películas de toda índole y en series de televisión también aclamadas. Matthew Settle como el Capitán Ronald Spears, Scott Litz, que lo vimos en la serie de Walking Dead, Scott Grimes, a Donnie Wahlberg. Todos estos nombres la rompieron después. Fue un gran semillero de talento. Dexter Fletcher, que no solo lo vimos después presente en muchas de las películas de Guy Ritchie en sus inicios, después lo vemos a él también como director. Él dirigió Bohemian Rhapsody, tomó la batuta de esta dirección y después hizo Rocketman. Digo, la cantidad de talento que hay en esta serie es para echar para arriba, Úrsula. ¿No es así? Sí, es impresionante, porque además, claro, ahora te son caras muy familiares, entonces los ves y dices, ¿cómo? Es Fassbender, es Tom Hardy, sí. Es David Schwimmer. O sea, y muy jóvenes aparte. Claro, jovencísimos y además uno ya habituado a otras películas, entonces hay que remirarlos. Es una serie que tienes que ver varias veces, no la puedes ver nada más, porque además son muchas historias que se cruzan con sus particularidades y además en cada capítulo siempre encuentras algo nuevo que no habías visto en el anterior. ¿Qué les puedo decir? Creo que Band of Brothers es la serie que he visto más veces en mi vida y cada vez le encuentro algo nuevo, cada vez le encuentro un nuevo aprendizaje. Hay cosas que te siguen conmoviendo y te siguen emocionando, pero no les tengo que decir absolutamente nada más. Véanla por ustedes mismos y por favor siéntanse en plena libertad de contactarnos y darnos su punto de vista respecto a Band of Brothers y lo que tratamos aquí. Yo estoy en redes sociales como @finísimapersona. @Úrsula Camba. Y por supuesto será un placer escucharnos en una edición más. Y pues Úrsula, fue un inmenso privilegio poder trabajar contigo. Igualmente, muchas gracias, Toño, encantada. Y nos vemos muy pronto en otros episodios de los podcasts de HBO. Hasta luego. Easy Company. Band of Brothers. Band of Brothers. El podcast de la miniserie de HBO. Conducción: Úrsula Camba y Antonio Sempere. Producción: Mario Flores. Una creación de Finísimos Podcasts para HBO Latinoamérica.